tardes, compañeros. Ya, nosotros somos del grupo número 5 y les vamos a presentar el tema de historia de la lengua española del libro Introducción a la Lingüística Hispánica. El grupo está conformado por Elizabeth Loja, Viviana Lojano, Armando Chacón, Andrea Cordero, Carlos Amendoña y mi persona Antonio García. A continuación, mi compañera Elizabeth. Ya, yo les voy a hablar que, ¿por qué estudiar la historia del español? Nos dice que el estudio de la historia de la lengua nos ayuda a contestar muchas preguntas. También al estudiar este capítulo vamos a descubrir efectivamente que todas las palabras se derivan de la misma raíz. También ayuda a descubrir la relación que hay entre muchas palabras españolas y otras inglesas. Ya. Por otro lado, vamos a ver de dónde viene el español. Nos dice que viene del resultado de la evolución del latín hablado. Eso transformado poco a poco de una a otra generación de hablantes. Otras lenguas son como el portugués, el italiano, el catalán, el francés y el occitano. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el latín, lengua de Roma. En este tema podemos ver un antes y un después, debido a que aquí se centra en la expansión del poder militar y político, tanto como el latín. Luego de que esto surja su expansión en la península itálica, toma tanta fuerza que logra reemplazar la mayoría de idiomas, incluyendo el etrusco, que es un idioma el cual solo se habla en Toscana y no tiene ninguna similitud con el latín. Y progresivamente estos iban tomando territorio, el latín logra expandirse al punto de reemplazar todos los idiomas. Ya por otro lado tenemos las lenguas prerromanas de Hispania. Nos dice que hoy en día parte de Navarra y en la comunidad autónoma del País Vasco, otras lenguas indoeuropeas se extienden por el oeste de Hispania, incluyendo a los que habitan hoy en Portugal. La importancia de estos elementos es que el español no es muy grande ahí y la lengua vasca se habla en las edades medias, zonas adyacentes a la que fue cuna del romance castellano, del bilingüismo. Por otro lado tenemos el alfabeto ibérico. Aquí nos dice que hay 5 signos para representar una octava labial, seguida de cada una de las 5 vocales. Otros 5 para una oclusiva dental y una de las vocales de otras 5. También nos dice que el alfabeto ibérico se adapta bastante por otras partes para escribir la lengua de celtíbero, que sí tenían estos grupos. Aquí, como podemos ver en la imagen, se encontraron con dificultades para escribir palabras. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos cómo se nos escribe la A, la E, la I, la O y la U. Esas son las figuras del alfabeto ibérico. Cámbiale. Por otro lado tenemos el vasco e ibero. Aquí nos dice que la estructura de este alfabeto nos permite ver las características fonológicas de esta lengua y que muchas de estas son compartidas por la lengua vasca. Ya. Lo más importante de este alfabeto es que tengamos en cuenta que tenemos que encontrar semejanzas de este tipo, es algo normal y esperable. Como podemos ver igual en la imagen, podemos ver cómo se escribe en forma ibero, vasco y traducido, que tenemos los números del 1 al 10. Como podemos ver de igual manera se ve un poquito muy difícil, pero no es tanto como lo podemos ver en la imagen. Las lenguas indoeuropeas pertenecen a una familia denominada indoeuropea. Se derivan de un antecesor llamado protoindoeuropeo. Protoindoeuropea es una lengua reconstruida de varias lenguas que se habló hace unos
6.000 años. Todo esto pertenece a una familia lingüística. La familia lingüística es un grupo de lenguas con un antecesor común, con características fonético, fonológicas y morfológicas y léxicas y sintácticas similares. También hablaremos de las lenguas aisladas, que son lenguas que no tienen parientes conocidos, como el euskera. Eh, como pueden ver en la imagen, las lenguas aisladas tienen un signo, que son las lenguas que no tienen descendencia o están muertas. A la siguiente diapositiva, por favor. Evolución del latín en Hispania. El latín hablado se fue fragmentando en dialectos locales. En situaciones de este tipo, lo normal es que se produzca en continuum dialectal, donde la manera de hablar cambia progresiva, pero no bruscamente, de un extremo del territorio al otro. El latín produce una unificación lingüística de la península ibérica. El romance, que es introducido de nuevo en el territorio andaluz a través de la Reconquista. La siguiente diapositiva, por favor. Palabras patrimoniales y cultismos. Las palabras proceden del latín. Patrimoniales, cultismos, patrimoniales, evolución en su totalidad. Cultismos, pequeños cambios. A continuación los ejemplos. Latín, patrimonial, cultismo. En el latín estricto, dialecto y focu. En el patrimonial estrecho, delgado y fuego. En el cultismo estricto, delicado y foco. La siguiente diapositiva. Ejemplos del español e inglés. Mismos cultismos latinos. Ejemplos: español, latín, manualis, estellaris, manuris, patrimonial, mano, estrella, mar, cultismo, manual, estelar, marino, patrimonial, hand, star, sea, cultismo, manual, estelar, marín. En el español, las palabras de origen latino transmitidas por las vías patrimonial y cultismo. En inglés, léxico culto de origen latino, palabras básicas de origen germánico. Listo. Ahora, bueno, les vamos a hablar acerca de la evolución fonológica del latín en el español. Bueno, aquí existen ciertas diferencias, tanto en los sonidos como en la forma también de escritura por parte del latín, del español moderno y del español medieval. En estos aspectos lingüísticos había ciertas diferencias, ya sea en la fonología, en la formología, en la sintaxis o en el léxico. Em, Aquí se pueden establecer en dos etapas, que es la evolución del latín al castellano medieval y del castellano medieval, como se mencionó, al español moderno, que son en tres etapas, primero latín, luego medieval y luego moderno. Ya, los primeros textos del castellano medieval nos muestran una lengua ya muy cercana al español moderno que a la del latín. Durante los primeros siglos del segundo milenio de nuestra era se produjeron cambios en donde el castellano nos parece ya una lengua bien diferenciada de las otras lenguas romances. Vamos a examinar también los dos cambios fonológicos principales, que sería la pérdida de aspiración y la reestructuración del sistema de los sibilantes. La H aspirada del castellano medieval y las otras H. Aquí surge lo que es el sistema de aspiración. Eh, a ver, muchas de las H que escribimos, pero no las pronunciamos en el español moderno, pues en el español medieval estas se aspiraban. Además de escribirlas, también se pronunciaban mediante la aspiración, mediante las fricativas laringeas. Lo que pronunciamos, por ejemplo, hoy en día, harina, hilo y haba, pero escribimos harina, hilo y haba con H. En el medieval se pronunciaba como jarina, hilo o java. Eh, Algunos de estos dialectos, como lo es la aspiración que se realizaba con la J, se han mantenido, por ejemplo, en el cantejondo, que es un estilo vocal del flamenco, también conocida como canción profunda. Y ahí se le puede ver como que ha permanecido esta aspiración cuando pronuncian el cantejondo.
Ya, la H aspirada del castellano medieval resultó un cambio mediante la pronunciación de una F latina. Así pues, bueno, nuestros ejemplos, nuestros ejemplos de harina, hilo y haba vienen respectivamente de las palabras latinas, como farina, filo o fava. La F latina se ha conservado por otra parte ante un diptongo como la U al inicio de una palabra, por ejemplo, como fuego, de latín foc, o también de latín forte, que sería el fuerte. Y también por mediante los cultismos de la H, bueno, los cultismos son palabras ya sean del latín o del griego, que se incorporan en nuestra lengua moderna, pero sin ninguna transformación. Es así como que harina viene de farinseo, hijo de filial, y hormiga de formicario. Y también podemos comparar el español hacer con el portugués facer, el francés faire, el italiano fare y el catalán fer. Es como que existe una cierta similitud en todas estas lenguas, tanto como se mencionó, de portugués, del francés y del italiano, el catalán. Algunas de las H's que pronunciamos en el castellano medieval son haber y hoy, y estas, bueno, eran tan mudas en el medieval como lo son hoy en día. Eh, Otra de las H's que escribimos y que son parte del latín moderno son lo que es hueso, hueco, pues estas se tenían que hacer por una regla ortográfica porque no podían ser pronunciadas únicamente con la U, sino tenía que ser ya impuesta una H adelante. ¿Por qué? Porque en el latín la U y la B no tenían diferencia alguna, sino se pronunciaban de igual manera. Por ejemplo, universitas está también como viniversitas. Entonces no había una diferencia, es por ello que se implanta la H. Los sibilantes del castellano medieval y su evolución. Bueno, la diferencia entre el castellano medieval y el castellano moderno surge en el sistema de sonidos. Es ahí donde parten los sibilantes y es es una cuestión de sonidos parecidos a la S. En el castellano medieval, por ejemplo, se distinguían entre la fricativa sorda, que era la S, y la fricativa sonora, que era la Z. De igual manera, habían fricativas a pico alveolas, como la S y la Z. Una de ellas era donde la sorda S se pronunciaba como doble S y la sonora era una S, entonces era más o menos como pasa y pasa. Y la fricativa también sorda de TS se representaba como una C y la sorda como una DS, era más o menos como brazo y brazo, o más o menos como razón, que sería la DZ. Y la fricativa prepalatal sorda, que sería más o menos como, ortográficamente se escribe con la X, pero su correspondiente sonora es con la Z y se escribe con la J, como en los ejemplos que tenemos aquí a continuación, como se mencionó la doble S, la S, la TS, la DZ, la F y la Z. Las vocales, bueno, principales cambios fonológicos del latín al español. Con respecto a las vocales, en el latín clásico existían 10 vocales, 5 largas y 5 breves. Luego ya en el latín tardío es donde se suprimen 3 vocales, que son la I breve, la A breve y la U breve. Em, y en la sílaba átona ya solo existían 5. Bueno, aquí cabe recalcar que la sílaba tónica es donde más se le da el acento de voz a una palabra y la sílaba átona es donde menos se le da el acento a una palabra. Las vocales altas breves del latín clásico tenían ciertas diferencias. Por ejemplo, con la U le habían intercambiado por la O, la I breve por la E. Entonces, un ejemplo era manu, se lo decía en el latín y en el latín tardío ya se le comenzó a decir como manu, minus, menos. En las vocales medias del latín, el clásico, la E y la O, estas se pronunciaban como abiertas y en el latín tardío se convirtieron en diptongos. Tal vez el caso de la E sería la E larga, que quedaba como un diptongo de IE, y la O larga como UE. Ejemplo, terra, y de ahí es lo que sale tierra.
La E final de una palabra se pierde al estar predecida de una sola consonante dental o alveolar. El caso de pan, de pane, sería pan. Y igualmente con el diptongo AU, esta se intercambió por la O. Y ejemplo, causa o cosa. Y del latín clásico también el acento, en el latín clásico el acento iba sobre la penúltima sílaba. Si esta estaba cerrada por una consonante, tenía una boca larga. Y bueno, con las consonantes, habían consonantes geminadas, es decir, dos consonantes juntas en una palabra, pero estas con el latín tardío cambiaron de boca a boca, como tenemos los ejemplos. También las resonantes alveolares geminadas son consonantes geminadas que hoy en día las mantenemos. La doble N se convirtió en la ñ, la doble L todavía la mantenemos, y la R, la doble R, le mantenemos en ciertos acentos. Por ejemplo, el acento de los cuencanos. Puede ser uno de esos los ejemplos. En posición intervocálica, las oclusivas sordas se hacen sonoras. Ejemplo de lupo a lobo. Mientras que la continuante B, como podemos verle en ese gráfico, es el resultado también de la unión de la B labial y de la U. Y ejemplo tenemos de caballo. Bueno, esta forma escrita está en el latín normal. Y de ahí, bueno, ya en el español moderno tenemos de una manera muy distinta a caballo, como ya todos lo conocemos. Las oclusivas sonoras intervocálicas se pierden frecuentemente, como es de frigidú a frío. Em, Otro de los ejemplos es antes de una vocal, por ejemplo, de una K de castellano medieval, de una TS del español moderno y una C. Bueno, estas son como que una sucesión que se siguió. En el español medieval se utilizaba una K, como tenemos quena, luego en el español moderno se pasó a la TS, como es cena, y ya en el latín tenemos lo que es la cena. Como todos lo conocemos de igual manera. Con el ejemplo 5, ya se había mencionado la F inicial ante una vocal se aspiraba, como era el caso de farina o harina. Eh, con los grupos PL, CL son intercambiados por la doble L, como tenemos pluvia a lluvia, y en el ejemplo 7, ante otra consonante, la K se debilita una semivocal I. También ocurre con las dobles consonantes como CT, KT, etc. Ejemplos. Por ejemplo, tenemos nocte, luego se pasó a noite, ahí estamos ya aplicando lo que sería una semivocal I, y luego ya sería el ejemplo, como todos lo conocemos, de noche. Y en el grupo de li y le, antes de una vocal, dan lugar a una Z. Más o menos una Z, como pueden ver. Igual, sigue una sucesión, comienza con el latín, que sería filia. En el medieval ya comenzaría lo que es IFA, y ya en el moderno lo que tenemos de hija. Y en el ejemplo número 9, lo que sería con el grupo de nine, antes de una vocal ya se le añade lo que es una ñ. Ejemplo de vinea sería viña, y de aranea sería araña. ¿Por qué, por qué cambian los sonidos con el tiempo? Consiste en reproducir los gestos articularios y a minimizar la distancia entre gestos articularios continuos, fusionándolos. Para hablar formalmente se colocan eses, no solo en palabras donde este segmento corresponde. Etimológicamente, por ejemplo, este y fisno igual a fino. Confusión acústica. Al oír una palabra que no conocíamos antes, es posible que confundamos el sonido con otro acústicamente semejante. Por ejemplo, el español antiguo, tijeras, ha pasado a tijeras en español moderno.
A continuación voy a hablar acerca de las palabras patrimoniales y los cultismos. Esto debido a que con el paso del tiempo el latín hablado fue acumulando cambios, tal fue que hasta llegar a convertirse en una lengua distinta, debido a que la acumulación de estos cambios en su pronunciación hace muchas veces que el aspecto de las palabras de español modernas no se aparte considerablemente de la forma latina. Mientras esta lengua era hablada, fue cambiada con el tiempo. Sin embargo, el latín clásico se mantuvo por muchos siglos como lengua de cultura, en la cual se escribían todos los documentos y libros importantes, no solo en España, sino en toda Europa, incluyendo países como Alemania o Inglaterra. Ahora, antes de seguir adelante, hay que aclarar que en el latín nombres y adjetivos presentan terminaciones diferentes según su caso gramatical, que ya veremos a continuación, y la forma que damos como fuente de las palabras españolas corresponde al caso acusativo o de objeto directo. Lo que frecuentemente encontramos es que un grupo de palabras españolas relacionadas por derivación a la palabra básica está bastante cambiada con respecto al latín, puesto que se transmitió por vía patrimonial, mientras que otras palabras relacionadas, pero menos básicas, son cultismos tomados en algún momento del latín solamente escrito. También podemos notar de paso que en un gran número de casos el inglés ha adoptado los mismos cultismos latinos que el español. Esto hace que en este tipo de vocabulario encontramos gran semejanza entre las dos lenguas. La diferencia entre el español y el inglés es que el inglés, aunque su léxico culto es en gran parte de origen latino, las palabras más básicas son de origen germánico, mientras que en español tanto como unas palabras como otras suelen ser del origen latino. El cambio morfológico y sintáctico. Con el tiempo hay palabras que se pierden y otras que se incorporan. Además de que las palabras que se pierden, hay otras que se incorporan a dicho léxico. El verbo cuidar, por ejemplo, viene del latín cogitare, que significa pensar, para luego pasar al sentido más restringido que dice que es preocuparse por, ocuparse de o prestar atención. Si comparamos dos etapas más distantes, el latín clásico y el español moderno, las diferencias en el significado de las palabras es aún mayor. A continuación, compañero. Por ejemplo, hablaremos de lo sobre qué es el tabú lingüístico. ¿Qué quiere decir el tabú lingüístico? Que es la prohibición de mencionar una palabra porque el tema se refiere a algo, da miedo o vergüenza de decir estas palabras. Por ejemplo, de morir pasa el significado a pasar a mejor vida. Para no decir preñada pasa a decir en estado. Y para no decir parir pasa al texto que dice dar a luz. El siguiente, compañero. Ya. La etimología popular. Estos casos en que una reinterpretación del significado de una palabra va seguida por un cambio en su forma. Por ejemplo, vagabundo y vagamundo. Vagabundo es una persona que está en las calles y vagamundo es una persona que vaga por todos los países sin dependencia de nada. Por último, tenemos el proceso de degradación y elevación del significado, que es para referirnos respectivamente al proceso por el cual una palabra adquiere un significado con evaluación más negativa o más positiva según su estado original. Siguiente, compañero. Ya, por último tenemos un texto castellano medieval. Tenemos que entender que el primer punto que analizaremos será cómo se escribe un texto, en este caso un poema, que dice, velos son ojos tan fuerte mientras lorando. Tornada la cabeca y estaba al descantado. Vio puertas abiertas y bohos sin canados. Alcándaras nacias sin pieles y sin mantos. Sin falcones y sin atores mudados. Vamos a analizar el primer verso. El primer dice en español significaría de sus ojos tan fuerte llorando, o mejor, llorando tan fuerte por los ojos. Notemos el uso del artículo con el posesivo, como todavía ocurre en las lenguas como el portugués y el catalán. Fuertemente aparece como fuerte mientre, por cierta confusión con la palabra mientras, que es común en la Edad Media. En realidad los adverbios en mente derivan de expresiones con la palabra mente. Por ejemplo, habló claramente significa originariamente habló en la mente clara. En el segundo verso más fácil de entender, que dice, en el significado en español
significaría tornaba la cabeza y estaba mirándolos. El verbo, el verbo catar significa mirar. En castellano medieval, significa que se ha conservado una palabra catalejo. Ahora, en el tercer verso encontramos una palabra veos utsos, que hoy no reconocemos, ya que significaba puertas o entradas. En el cuarto verso empieza con la palabra hoy en día obsoleta, que significa que es alcándara, significa percha, percha vacía sin pieles y sin manos, por ejemplo. Y por último, en el verso número 5 sería un español moderno, y sin halcones y sin azores mudados. Ya. El siguiente compañero. Ya les voy a hablar sobre las relaciones etimológicas posibles entre palabras inglesas y españolas. Si el español no es una lengua romántica, ¿por qué encontramos tantas palabras parecidas en inglés y en español? Pues eso se debe a que la mayoría de las palabras en inglés están relacionadas de una manera obvia con otra palabra en español, como por ejemplo podemos ver strict, capital, dentist y study. Estos en inglés se llaman cultismos que tienen origen latino, mientras que sus cognados en español pueden proceder del latín por vía patrimonial o por cultismo. Otras muchas de las palabras de origen latino se han incorporado al inglés, no directamente, sino por medio del francés. Esto por la invasión de Inglaterra en la Edad Media, que llevó a la lengua francesa a este país como una lengua prestigio utilizada por las clases superiores de la sociedad. Esto hizo que el inglés tomara un gran número de palabras del francés. Estas palabras hacen referencia sobre a todo elemento culturales, pero incluyen también palabras tan básicas como puede ser river, face o bed. Muchas más son las palabras que el español han tomado y siguen tomando del inglés. Estas palabras de origen inglés en español son casi todos préstamos recientes que pertenecen a campos como la tecnología y la ciencia, como ahí podemos ver ejemplos como software, radar y estrés. También como los deportes, como el fútbol, béisbol y tenis, la moda, el bikini, el jersey, minifalda y el shampoo. Y el comercio como boom y el stock. Pero hay otras palabras que tanto en inglés como en español son préstamos de otros idiomas, como por ejemplo el algodón y cotón, el azúcar y sugar, el azafrán y el safrón, el álgebra y el álgebra. Muchísimos más antiguos son los préstamos de origen germánico en español, como lo es guerra, yelmo, robar y rico, que estas pasaron al español en la Edad Media. El cambio lingüístico y variación dialectal en el español de hoy. El cambio en la lengua es un hecho constante, como, bueno, ya sabemos. Y en la medida en que los cambios que se inicien en un lugar no se extiendan por todo el territorio donde se habla una lengua, surgirá diferencias entre los dialectos de esa lengua. Del mismo modo, en la medida en que las innovaciones no se empleen por todos los hablantes o en todos los contextos de una comunidad, encontraremos una variación sociolingüística. Principales aspectos de la en esta sección consideraremos algunos de los principales aspectos en que encontramos la variación dialectal dentro del ámbito de la lengua española.
Para ello, vamos a comparar 4 dialectos del español bien diferenciados entre sí y que nos pueden dar una buena idea del grado de variación geográfica existente en nuestra lengua, como son los de Madrid, los de la Ciudad de México, Buenos Aires y San Juan de Puerto Rico. Ya, las diferencias fonológicas y fonéticas, tenemos la aspiración de la S, que esto es la existencia e intensidad de la aspiración y pérdida de S al final de la sílaba y de la palabra. Aquí tenemos algunos ejemplos en cómo hablan en los diferentes países. Por ejemplo, en el puertorriqueño, la palabra el pesca se pronuncia lo peca, atrás, atra, los miro, lo miró, y los ata, lo ata. Asimismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que la aspiración es corriente ante la consonante, sea interior de palabra o entre palabras, como por ejemplo los parte, lo parte, los ata, los ata. Y por último, en el dialecto de la Ciudad de México, que la S no se aspira en ningún momento. Las vocales átonas se reducen y ensordecen con cierta frecuencia ante la S. Como por ejemplo en la palabra pues no, sería pues no. Ya, la velarización de la N. Tenemos que en Puerto Rico sí ocurre esto de la velarización. Pues bueno, en el siguiente video vamos a poder observar la articulación de las consonantes finales y especialmente de la S, de la N y de la R y de la N. El Parque Mirador Sur fue una de las principales atracciones donde familiares y amigos acudieron para recrearse en este día feriado. Y hacer contacto con la naturaleza, porque a veces después de una semana de faena, cuando aparecen estos asuetos así largos, pues hay que aprovecharlo. Jugando dominó, compartiendo aquí con los hermanos. Dejamos el barrio por el día de hoy, vinimos a recrearnos. Algunos ciudadanos de otras provincias aprovecharon este fin de semana largo para visitar a parientes o amigos en la capital. Yo vine de vacaciones para donde mi mamá a visitarla, ahora voy de camino a San Francisco, allá donde estudio. Yo vine de San Francisco a hacer oficio aquí, a la valla a cocinar a mi marido que tenía mucho que no lo veía y atenderlo. Sin embargo, transportistas aseguran que casi no hay flujo de viajes. No, están regresando más que lo que están subiendo, que lo que están bajando. Yo estoy en turno y estoy vacío a San Francisco. De aquí para allá no hay nada. Si aparece algo de allá para acá. Los comercios de vendedores informales también se han visto afectados, ya que dicen sus ventas han disminuido en el día de hoy. Floja. O sea, yo trabajo por obligación, pero si no me quedaré en mi casa acostada también. Ni gente hay. Si cuando no es día de fiesta, no hay, ¿qué será hoy que es día de fiesta? Mientras en algunas de las principales vías de la capital se pudo observar poco tránsito. Cabe destacar que el próximo feriado será el 25 de diciembre, día de Navidad. Yamel Canán, Noticias, SN. Bueno, ya, como escuchamos en el siguiente video, nos pudimos dar en cuenta más o menos en cómo en sí la pronunciación de ellos como que es totalmente diferente al de nosotros. En eso de las palabras de la SN, de la R y L. Por otro lado tenemos que en la Ciudad de México, de Buenos Aires y de Madrid, la N es alveolar, que son fonemas cuyo punto de articulación se produce en la unión de la lengua con la región alveolar. Aquí tenemos algunas palabras como por ejemplo Ana, ando, cana, mina y lana. Tenemos también la elisión de la D, ya, que la D de la terminación ado se pierde muy frecuente en Madrid y en Puerto Rico.
También tenemos que en México y en Buenos Aires, por el contrario, se mantiene firme hoy en día. Ya, la pérdida de la D intervocálica tuvo mayor extensión en el pasado. En Latinoamérica, ese fenómeno se estigmatizó y ha retrocedido. Esto es más o menos una idea de la variación fonética en el español. También tenemos las diferencias formológicas y sintácticas y léxicas. En pronombres de segunda persona, bueno, aquí tenemos más o menos algunas diferencias formológicas en los dialectos que vamos a comparar. Ya. La distinción entre vosotros y ustedes se practica solo en España y el uso de vos en lugar de tú se utiliza en la Argentina. Los sistemas de formas de tratamiento que encontramos en estos 4 dialectos son, bueno, los países que ya dije, de México, San Juan. El uso de voz como forma de tratamiento se conoce como voceo, mientras que el vos suele indicar mayor intimidad que tú. Ya. En Argentina tenemos que el tuteo ha desaparecido totalmente. El voceo argentino, las formas verbales derivan de la palabra vosotros. En cuanto a las formas pronominales, el sistema es mixto, como en la forma de voz se usa como sujeto y como objeto de preposición, mientras que el pronombre átomo esté, como por ejemplo, vos sos, vos cantas, vos perdés, vos salís. Tenemos que el posesivo es también tú, como por ejemplo, acá tenés tu libro. Bueno, en el latín se usa segunda persona del singular tú y se usa la segunda de plural vos. Para expresar mayor cortesía o respeto se utilizaba vuestra merced. Las formas tú y vos eran formas que iban siendo menos equivalentes. Tenemos diferencias léxicas. Por ejemplo, en niño o chico. Aquí tenemos que en diferentes países se dicen de diferentes maneras, como por ejemplo, en Madrid se dice chaval, en Buenos Aires pibe, en México cuate. También que los mexicanos le dicen frijoles, puertorriqueños habichuelas, los argentinos porrotos, los madrileños judías y otros españoles le conocen como alubias. Los orígenes de las diferencias léxicas entre dialectos son muy diversos. Ya, por último tenemos el análisis de textos en otras variedades lingüísticas contemporáneas cercanas al español. En primer lugar tenemos la judeoespañol, que nos dice que ha tenido un desarrollo completamente independiente. También nos dice que ha sufrido muchos cambios, pero nuevas innovaciones hay muchas, sobre todo en el léxico. Dentro de una base castellana, elementos lingüísticos de origen leonés, gallegos, portugués o aragones constituyen un caso especialista. Cámbiale por eso. Vamos a hablarles un poquito acerca de los aragones. Eso nos dice que es el norte de Aragón, se conserva una serie de hablas cercanas al castellano, pero que representan evoluciones autóctonas del latín hispánico. Por otro tanto, no son dialectos, sino son codialectos, que son lenguas hermanas del español. En el ejemplo podemos ver en una parte que está el idioma aragones y en otra parte está traducido al castellano, que es un tipo poema que está escrito en aragones y en castellano. Por otro lado tenemos el gallego,
que es la evolución del latín en el extremo noroeste de la península ibérica. De igual manera, tenemos ahí en el ejemplo, tenemos un poema en forma, la mitad de la forma gallego y la otra mitad de la forma castellana. Ya, entonces eso sería todo nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya.